Chicos, muy buenos días. Estamos en ya la segunda semana de nuestra clase de religión para este es medio año, pasando ya el medio año. Espero que cada uno de ustedes también esté cuidándose mucho. Ya tratemos de todos los días también darle una oración y regalarle una oración a Dios porque todo lo que nos está pasando nos pueda proteger. ¿Sí? Ustedes en casa también cuídense mucho. Vamos a dar inicio el día de hoy, ya es con la fecha del 10 de agosto del 2020 a nuestro tema en el área de religión. Para eso vamos el día de hoy el tema de cómo enseñaba Jesús, cómo él nos mostraba, nos decía qué estábamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, pero no simplemente con algunas palabras muy simples. Él tenía una forma distinta de enseñar. Él, cuando predicaba el reino de su Padre, el reino de Dios, él simplemente hablaba de pequeñas historias de la vida real, y de estas pequeñas historias salían algunos mensajes, las cuales tú tenías o las personas tenían que interpretar y que también tenían que llevar a la práctica. Jesús no tenía el estilo de decir de frente qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que estás haciendo mal. Lo que él quería era que tú analices la situación, que tú analices las cosas que tú has hecho, pero mediante una historia. ¿Y cómo se llamaban estas historias? ¿Ya? Entonces, estas historias son las parábolas. Así enseñaba Jesús. ¿Ya? Y es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ya? Sobre las parábolas de Jesús. Ahora, una de las parábolas, vamos a decir que podrías recordarte, y yo también me recuerdo demasiado y mucho, es el tema del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo es una de las parábolas más, vamos a decir, representativas, y si alguno le menciona sobre el hijo pródigo, rapidito puede venir a su mente la historia de cómo sucedió. Ya, hay un montón de parábolas, hay un montón de historias, las cuales Jesús a lo largo de su vida pública ha ido relatando, ya al costado también de sus apóstoles, ya o apóstoles o discípulos que lo acompañaban a lo largo de su camino. Entonces, el día de hoy vamos a aprender este tema, las parábolas. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar con atención la clase del día de hoy. A ver, chicos, un poco para poder iniciar esta clase sobre las parábolas de Jesús, podríamos hablar de que en algún momento Jesús también les explicó, ¿ya? Les explicó por qué él enseñaba de esta manera, ¿ya? Como les vuelvo a repetir, Jesús no enseñaba, vamos a decir, diciéndole a las personas qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal, de una manera directa. Él enseñaba mediante historias, ya, a las cuales se le conoce como las parábolas, para que cada uno pueda analizar y poder sacar el mensaje de esta pequeña historia para que lo pueda practicar en su vida cotidiana. Entonces, ¿y por qué también por qué la razón de que él habla de estas historias? Es porque como personas nosotros podemos pensar y analizar de acuerdo a este contexto de la historia, si nosotros también estamos actuando de la misma manera. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús enseña mediante estas parábolas. ¿Ya? Entonces, en la Biblia, en Mateo 13, los capítulos del 10 al 15, nos dice y nos narra un pequeño fragmento sobre donde Jesús habla de esto, sobre las parábolas. Y nos dice, los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. ¿Ve? Entonces, Jesús tenía un método de enseñanza
sobre el reino de los cielos, sobre el reino de su Padre, sobre el reino de Dios, pero de una manera muy distinta, ¿ya? Muy distinta. Él tenía un método para poder decir qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que estás haciendo mal, pero mediante historias, ¿ya? Eso es, vamos a decir, algo, una metodología de enseñanza muy distinta a lo que muchas veces en esa época hacían los religiosos, ¿no? Simplemente los religiosos hay muchas veces simplemente los castigaban o les ponían alguna penitencia. Pero Jesús no hacía eso. Jesús simplemente buscaba que tú puedas reflexionar y ver qué parte de tu vida o qué parte de tus acciones ha ido en contra de Dios. Para eso necesitaba estas historias que recolectaba a lo largo de su vida para que pueda transformarlo en una historia y pueda sacar un mensaje de esto. A eso se le conoce como las parábolas. Entonces, de esta manera es lo que Jesús enseñaba a todas las personas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un poquito preguntándonos, ¿no? ¿Qué son las parábolas? Las parábolas nos dice que es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida. O sea, ¿qué hacía Jesús? Vamos a decir que veía un episodio alrededor de lo que él vivía y muchas veces creaba una historia y se las contaba a las personas que lo escuchaban porque él hablaba mucho de manera tranquila y también hablaba sobre el reino de Dios. ¿Ya? Vamos a decir que, por ejemplo, las parábolas del hijo pródigo, que es uno de los más, vamos a decir, más conocidos, ¿ya? Es algo que él pudo mencionar para poder ver el gran amor que puede tener un padre y el perdón. ¿Ya? Entonces aquí habla bastante de eso y que nosotros, por ejemplo, siempre debemos, siempre un padre, por ejemplo, va a tener el gran amor, así su hijo se pueda ir muy lejos y muchas veces volver y regresar quizás derrotado, pero su papá o ya sea su mamá en este caso, ya nunca lo van a abandonar. ¿Sí? Entonces, esa reflexión da que también el amor de padre muchas veces siempre lo vamos a tener. No solo de papá, sino también de mamá en este caso. ¿Ya? Luego también tenemos el de la semilla, ¿no? Del sembrador, que algunas de estas semillas cayeron sobre piedras, algunas cayeron sobre espinas y una cayó en una tierra fértil, ¿no? Y es cierto, ¿por qué? Jesús habla sobre la fe en esta parábola, ¿no? Que muchas veces nosotros podemos tener desde muy pequeños el ánimo de Dios, vamos creciendo poco a poco, pero quizás las malas juntas o amigos o amistades que podamos tener nos van deteriorando esta fe. Entonces ya no tenemos vamos a decir, esa fortaleza para poder seguir creyendo y teniendo y mostrándole nuestro corazón a Dios y a Jesús. Entonces, en esa historia siempre nos hablan de la fe de una persona, ¿no? La fe de una persona y el amor a Dios que nunca se debe acabar, o como muchas veces se puede acabar. ¿Sí? Luego el del gran samaritano, ¿sí? Muchas veces siempre nos podemos en comparación al gran samaritano, porque en la actualidad, por ejemplo, en el contexto que está sucediendo, hay muchas personas que necesitan, mucha gente que de repente en estos momentos no tiene trabajo, ha sido despedido, no tienen mucha entrada de dinero para poder comprar alimentos, y eso se vive a diario. Entonces, hay mucha gente que también está dando, está apoyando y puede también, vamos a decir, apoyar a estas personas que lo necesitan. Pero también hay personas que simplemente se hacen a los desentendidos. Pasan y de repente teniendo o pudiendo ayudar, no lo hacen.
Entonces, hay dentro de esta historia una gran verdad para la actualidad, lo que estamos pasando. Muchas veces no estamos siendo de las personas que ayuden al prójimo. ¿Sí? En la actualidad estamos buscando eso, que muchos de las personas nos apoyemos mutuamente. Entonces, de alguna manera, estas parábolas en la actualidad también se pueden hablar. No simplemente sirvió para la época de Jesús, sino que también para nosotros. ¿Sí? Entonces, en general, podemos decir que las parábolas son breves historias ya simplemente haciendo la comparación de una experiencia cotidiana para poder nosotros también sacar un mensaje de esa historia y pueda ayudarnos en nuestra fe, pueda ayudarnos en el comportamiento que podamos tener o también en el perdón que nosotros podemos dar hacia otra persona. No solo para una cosa, ¿ya? No solo por una cosa, en muchas cosas también. Vamos a hablar sobre las parábolas como método de enseñanza de Jesús. ¿Ya? ¿Por qué habla de método de enseñanza? Porque Jesús constantemente habló mediante parábolas, enseñó mediante parábolas. Por eso se le conoce como el método de enseñanza de Jesús. ¿Ya? Jesús hablaba bastante del reino de Dios, pero también hablaba del comportamiento que debe tener una persona, un ser humano, pero no decía, pues no, estás haciendo mal, tú estás haciendo mal. Simplemente él contaba historias y las personas a su alrededor escuchaban y le preguntaban, ¿no? ¿Por qué? Vamos a decir, una parábola muy conocida, lo que ya les había mencionado sobre el, el sembrador, ¿ya? En algún momento la mayoría de personas cuando Jesús habló sobre esta parábola del sembrador, no entendían por qué él hacía referencia de que algunas semillas caen en tierra fértil, algunas semillas caen entre piedras, algunas semillas caen entre espinas. ¿Para qué se refería? Dice, algunos no entendían, ¿no? Entonces Jesús les explicó en qué se basa esta pequeña historia para poder hacer crecer nuestra fe hacia Dios. Porque muchas veces nosotros podemos creer, ¿ya? Y quizás en algún momento nuestra fe es debilitada y simplemente queda ahí y ya no creemos en Dios. Y muchas veces ha pasado eso. En muchas personas, vamos a decir, a lo largo de su vida han creído creciendo y creían en Dios. Ellos creían, pero quizá por algún motivo haya sucedido, quizás por el entorno que ellos han tenido, quizás por los padres, quizás por otras personas, su fe haya ido decayendo y muriendo la fe hacia Dios. Y hay muchas personas que quizás dicen, no, yo no creo en Dios. Y también es muy libre de eso, ¿no? Nadie puede obligar a una persona para poder creer en algo. Eso va a depender de cada uno, ¿sí? Eso nace de cada uno, ¿ya? Entonces Jesús empleaba mucho, ¿ya? Las parábolas cuando anunciaba la nueva noticia. La nueva noticia era el reino de Dios, ¿ya? Las parábolas eran comparaciones sacadas de la vida diaria del mismo pueblo. O sea, él contaba estas historias que él había visto, ¿ya? Entonces, por medio de las comparaciones explicaba Jesús los secretos y las maravillas del reino de Dios. Sus parábolas sirven para todos y en todos los tiempos, ¿ve? Como les decía hace un momento, las parábolas o la parábola del buen samaritano encajaría bastante en lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se desentiende, quizás teniendo la voluntad, no la voluntad, sino el poder para poder ayudar a las demás personas, no lo hace, no lo hace. Y simplemente vemos cómo muchas personas se desesperan por no tener una ayuda. Ya en estos momentos necesitamos que todas las personas puedan entender que nosotros debemos actuar como el buen samaritano, ¿sí? Como el buen samaritano. ¿Por qué?
Hay alrededor de nuestro, vamos a decir, de nuestras casas, de nuestro trabajo, muchas personas que han perdido mucho en este tiempo y necesitan quizás lo más importante muchas veces los alimentos. Y es muy bueno quizás apoyar de manera desinteresada, ¿no? Desinteresada, y en algún momento eso también será retribuido. Quizás no con lo mismo, sino con la bendición para cada uno de nuestra familia. ¿Ya? Entonces, en este tiempo actuemos como el gran samaritano. Ayudemos a los que podamos y demos de alguna manera lo que tengamos, pero también de buena fe y simplemente sin esperar o recibir nada a cambio. Vamos a hablar sobre 3 tipos de parábolas que se han dividido, ¿ya? Se dice que existe alrededor de 47 parábolas que se han ido registrando a lo largo de la historia, que Jesús ha ido manifestando, ¿ya? Pero también estas parábolas se pueden clasificar en 3 grupos. Entonces, para poder hablar sobre un poquito del primer grupo, se dice que las parábolas, el primer grupo de las parábolas habla del reino de Dios, ¿ya? Por eso dice parábolas del reino de Dios. ¿Y por qué se le dice que son parábolas del reino de Dios? Porque en estas parábolas se va a hablar bastante sobre la fe, ¿ya? Bastante sobre lo que nosotros podemos, cómo podemos nosotros llegar al reino de Dios, estar también en ese mundo, en ese paraíso que el mismo Jesús nos manifestó, que muchas veces podemos llegar y estar muy tranquilos. Y dentro de este grupo podemos encontrar que la parábola del sembrador sería lo más atinado. ¿Por qué? Porque en esta parábola habla de nuestra fe, de cómo nosotros podemos muchas veces estar muy fuertes al inicio creyendo en Dios, pero poco a poco muchas veces vamos a ir decayendo si no tenemos la fortaleza y los bienes y vamos a decir el agua y la palabra de Dios para poder hacer crecer esa fe. ¿Sí? Una de esas parábolas también existe, al igual que el sembrador, es el granito de mostaza. ¿Sí? El granito de mostaza también nos dice que es bien tan pequeño que bueno, se refirió sobre el sobre el granito de mostaza. Nos dijo, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo. Y de todas las semillas es la más pequeña. Claro, el granito de mostaza es bien pequeñito. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol tan grande, de modo que las aves y el cielo vienen y aidan en sus ramas. Entonces, es igual, ¿no? Nuestra fe puede estar, o nuestra fe puede iniciar de algo tan pequeño, pero nosotros tenemos que alimentarlo, nosotros tenemos que regarlo, nosotros tenemos que podarlo. ¿Pero mediante qué? La fe es algo innato, no se puede tocar la fe, no se puede tocar. Pero ¿cómo podemos hacer que esto crezca? Muchas veces leyendo el libro sagrado de la Biblia, dando una oración a Jesús, conversando y dialogando. Cuando tú estás solo, habla con Él. No simplemente es pedir. Muchas veces tenemos ese concepto equivocado, que nosotros tenemos que pedir todo a Dios. Y eso también no está bien. Muchas veces simplemente acudimos a Él cuando necesitamos de algo. Y eso también está mal. Siempre debemos estar frente a Él. Entonces, nuestra fe puede ser bien pequeñita, pero con la palabra de Dios esto puede ir y crecer lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, todas las parábolas que hablan del reino de Dios se van a referir de cómo puede crecer nuestra fe, cómo es el reino de Dios, ¿ya? Y qué es lo que nos espera si en algún momento nosotros nos vamos de este mundo. Entonces, hay muchas parábolas que hablan de eso. Las más representativas, ya como les mencioné, es sobre el granito de mostaza y el sembrador. Listo, chicos, en este grupo
de las parábolas sobre las actitudes de Dios entraría cuando habla sobre la bondad infinita y misericordia del perdón, ya del perdón, de cómo nosotros podemos perdonar al prójimo. No solo al prójimo, sino que también, vamos a decir, a nuestros familiares directos. Muchas veces estamos peleados o no nos hablamos con quizás nuestros hermanos, primos o tíos o abuelos. Y eso está mal porque muchas veces simplemente nos separa un pequeño hilo de vida. En estos momentos más aún todavía. Entonces, aquí muchas veces podríamos hablar bastante sobre dos parábolas muy representativas. La primera es que sobre el hijo pródigo, ¿no? Ya, sobre el hijo pródigo que se va y regresa, ¿no? Y regresa y el padre lo recibe de la mejor manera, lo abraza, lo besa e incluso hace un gran festín por el regreso de su hijo. Pero no porque lo quiere festejar lo que hizo, sino que el hijo estaba por un mal camino y regresa al camino del bien. Y por eso su padre se alegra y dice que ha vuelto al camino de Dios. Entonces ahí ven las actitudes de Dios, del perdón. Dios muchas veces nos perdona, muchas veces nos ha perdonado, pero quizás no nos dice directamente no te perdono, pero sí muchas veces nosotros hemos cometido muchas cosas, ya vamos a decir pecados, pero para eso también Jesús nos dejó algunas, vamos a decir, herramientas que podemos nosotros utilizar para poder pedir un perdón. ¿Te acuerdas sobre los sacramentos? La penitencia, ¿te acuerdas? La confesión. Entonces son sacramentos que me ayudan a poder pedir perdón a Dios. Entonces es una de las parábolas más representativas, es la del hijo pródigo. Y también la del pastor que se preocupa por la oveja perdida. ¿Sí o no? Por la oveja perdida. Dice que había un pastor que no descansó hasta poder recuperar a su oveja. Entonces nunca Dios también quiere que nosotros nos alejemos de Él y siempre nos da muchas bendiciones y cada día nos regala un día nuevo para poder nosotros también agradecer y en algún momento sentarnos y orar y decirle perdón por las actitudes o por las cosas que hice mal en este día. ¿Sí? Mira, el primer grupo nos habló sobre el reino de Dios. El segundo nos habla sobre el perdón. Veamos ahora en el tercer grupo de qué nos habla. En este grupo de parábolas podríamos citar, ya nos dice sobre las parábolas que contraponen dos comportamientos humanos. Contraponen dos, vamos a decir el bien y el mal. Lo positivo con lo negativo. ¿Sí? ¿Cuál escogemos? Muchas veces podemos ir por el camino más fácil. ¿Y cuál es el camino más fácil? Lo negativo. Muchas veces lo negativo es lo más fácil, pero es inestable, ¿sí? En cambio, lo positivo muchas veces es más difícil, pero es bien estable. ¿A qué me refiero a eso? Que muchas veces las personas actúan mal. Por ejemplo, vamos a decir que ellos se enriquecen de una manera ilegal, juntan un dinero de manera perjudicando a otras personas, pero al final esto no toda la vida les sirve. En algún momento decaen, porque es un delito. Entonces, cuando tú actúas mal, no es estable eso. En algún momento se va a descubrir, en algún momento va a pasar de que alguien se entera y eso cae. ¿Ha conseguido algo? Sí, pero de mala manera. Eso es algo negativo, ¿cierto? Pero si tú con tu trabajo, con tu esfuerzo, tienes dinero, tienes una casa, tienes una familia, tienes un negocio, pero con tu esfuerzo, ¿quién te va a decir algo? Nadie. Entonces sigue firme tus cosas, ¿ve? Si viene alguien y te dice, ¿cómo has conseguido tanto? Por mi trabajo, por mi esfuerzo. Y, ya, muy bien. Entonces no te dirá nada. Y eso sigue estable. ¿Te costó? Sí. ¿Fue más difícil? Sí, también. Pero es estable y duradero. En cambio, lo más fácil, muchas veces,
decae rápido. Y eso es lo que nos habla en este grupo de parábolas. Ya nos dice las parábolas que se contraponen en dos comportamientos humanos. En poder decidir lo bueno y lo malo. De cómo podemos actuar en algo positivo y algo negativo. ¿Ya? Aquí podemos citar a la parábola del astuto administrador o el administrador astuto. Cuando nos dice o nos cuenta, ¿no?, que un amo había despedido a un administrador, y este administrador empezó a, vamos a decir, a desfalcar ciertos productos que su amo había invertido. Entonces, este administrador muchas veces, ¿qué estaba buscando? Un beneficio, pero no es lo bueno, no es lo correcto. Entonces, siempre nosotros tenemos que buscar, y qué es lo que nos dice Jesús frente a esta parábola, es de que nosotros no nos engañemos, ¿no? Lo que queremos es buscar el bien, ¿ya? Y decidir, pues, ¿no?, qué es lo que nosotros va a fortalecer. Si de repente nos vamos por el camino de lo malo y muchas veces es inestable, o queremos estar en el camino correcto, en el camino que quiere Dios para nosotros, y estar muy estables, pero con el esfuerzo de cada uno. ¿Ya? Entonces, muchas veces pensamos que Dios no tenemos lo suficiente, ¿no? Lo suficiente para dar o para servir, pero siempre tenemos que abrir en nuestra mente, porque no, nuestra fe, nuestra fuerza y nuestra voluntad va a hacer que nosotros podamos salir adelante. En la actualidad, eso es lo que está pasando también, ¿sí? Muchas veces está pasando de que las personas están buscando o están eligiendo el camino negativo. ¿Por qué? Porque no están ayudando a las personas. Están queriendo, vamos a decir, actuar de mala manera con las personas que están mal, que están enfermas. Pero en algún momento también esto va a caer, pues, ¿no? Están cobrándole de más para poder venderles medicinas y todo esto. Entonces, esto a lo largo de este tiempo va a empezar, no va a ser estable, nunca va a ser estable. Esto en algún momento va a tener que caer. ¿Ya? Entonces, en las parábolas que nos contraponen en los comportamientos humanos, siempre nos va a decir si queremos ir por el camino del bien o si queremos ir por el camino del mal. Nos va a dar a elegir. ¿Ya? Y te vuelvo a repetir, el camino del mal es el más fácil. Es el que te puede hacer llegar de repente a tu meta demasiado rápido. Pero el camino del bien, muchas veces tenemos que pasar muchas dificultades, pero es algo estable. Te vuelvo a repetir, en tu vida va a pasar lo mismo. ¿Ya? Muchas veces vas a tener que decidir por algo bueno o por algo malo. Y la actitud del ser humano muchas veces siempre lo vemos lo más fácil, ¿no? Y lo más fácil muchas veces va por lado malo. Entonces decidamos con nuestra mente, con nuestro corazón, y digamos a Dios cuál de esas oportunidades que en algún momento de mi vida me pueden dar es lo mejor para mí. ¿Sí? Muy bien, chicos. Estamos ya terminando, llegando al final de esta clase, esperando que hayas entendido un poco, comprendiendo sobre lo que Dios quiere para nosotros mediante las parábolas. Lo que quiere es que tú reflexiones, analices mediante estas historias. ¿Sí? Que las podemos utilizar en la actualidad, por supuesto, también. Como ya te comenté sobre, encajaría exacto quizás lo que es la parábola del buen samaritano en la actualidad. ¿Te das cuenta? Entonces, tengamos presente eso, que nosotros somos personas, seres humanos, que en algún momento podemos ayudar, y eso Dios nos va a retribuir. Muchas veces no nos va a regresar lo mismo, pero quizás regresa a mi mamá, regrese a mi papá, regrese a mi hermano, a mi hermana. Entonces tú todo lo que das, lo vas a recibir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces
Tratemos de ser más humanos en estos tiempos bien difíciles. Muchas de las personas todavía están en un gran dolor porque han perdido a sus seres queridos. Pero chicos, nosotros también aprendamos con esta gran lección que nos está dando la vida, que debemos ser más humanos con los demás. ¿Sí? Muy bien chicos, nos estamos viendo hasta la próxima clase. Nos vemos, cuídate mucho.